Pues como les mencionaba, el título de la presentación, de la exposición, interesante, aquí hay una pantallita, implicaciones diarias del manga y cómic. Y como les mencionaba, me gustaría contar una historia antes de todo esto. Bien, esta historia tiene que ver con una señorita un poquito distraída, pero que tiene un gran potencial en cuanto a la escritura, la escuela y todo lo demás. Esta señorita se encontraba en la clase de español. Bien, el maestro como loquito aquí apuntando, describiendo los verbos, los adverbios y demás, y ella pues agachadita en su mesita así. Yo pues, ¿qué estará haciendo, no? Entonces este maestro, todo un tirano, la verdad, se acerca a ella sigilosamente porque era tanta la concentración que ella ejercía que ni cuenta se dio, más se acercó y este tirano se da cuenta que está leyendo algo y le dice: señorita, por favor, sería tan amable de regresarme eso que está leyendo. Ella pues mostró un poquito de resistencia, pero al fin y al cabo terminó cediendo y lo entregó. Resulta que ese tirano, ese maestro tan malo, pues era yo. Y me presento, soy Juan Carlos Aguilar Jiménez. Soy maestro de educación secundaria, en especial de la especialidad de español. En su momento, la verdad, me mostré muy enojado porque, pues bueno, estás aquí esmerándote, escribiendo, tratando de que pongan atención los muchachos, cuando pues no es así. Posteriormente me quedé con ese material. Debo de admitir que me dio curiosidad. El tomo en cuestión era un manguita. Ese tomo era un manga titulado Ranma y medio. Yo la verdad tenía la idea de qué era, pero concretamente no sabía qué. Así que me di a la tarea primero de leerlo. Dije, a ver qué tal está. Me di una oportunidad. Lo primero que me sorprendió es la distribución en la que estaba. Yo estaba acostumbrado a leer de izquierda a derecha, así como lo hacemos de forma habitual. Sin embargo, pues sale la primera página de Panini: alto, lo estás leyendo al revés, ¿no? Entonces ya vi que se tenía que leer de cierta forma. Y fue que me aventuré en esto. Y me di cuenta de algo bastante interesante, que me convertí, así como en los cómics, en las historietas, me convertí en lo que juré jamás ser. En ese típico maestro que es regañón, que te quita todo, que no comprende la situación, vaya, que no sabe lo que está de moda o no quiere comprender. Y me dije, creo que eso no está del todo bien. Así que me di a la tarea de investigar algunos puntos que para mí fueran importantes y relevantes. Lo primero fue determinar si esto se podía bien vincular a la escuela. Y afortunadamente la materia de español, así como otras, son elementos como un comodín. No sé, en la clase de español puedes ver prácticamente todas las materias en una sola. Y dije, pues bueno, vamos a ejercerlo. Y en este caso pues llegué a la conclusión de que los mangas y las historietas podemos considerarlos como objetos lenguajes. Esta idea o este concepto viene del profesor, pedagogo, doctor Antonio Domínguez Hidalgo, que de hecho es mexicano, y tuve la gracia y la fortuna de que fuera mi profesor en la normal. Este profesor estaba abierto a todas las posibilidades. Él no se enojaba porque le pusieras margen a tu cuaderno, no se enojaba porque tu presentación de PowerPoint ocuparas otras herramientas. Él estaba totalmente abierto. Y él ideó este concepto. ¿Qué son los objetos lenguaje? Pues bueno, los objetos lenguaje son aquellos instrumentos que nos permiten transmitir, desde luego, experiencias a través de un objeto. Bien, no necesariamente en este caso cómics y mangas. Los objetos principalmente habituales pueden ser los productos finales que se entregan al finalizar algún tramo educativo. No sé, alguna maqueta, algo que dé o que nos oriente a transmitir esas experiencias. Y bueno, sobre todo, y lo menciono así, tal cual, textual, que genere una combinatoria innovadora y sorprendente, es decir, que trate de reivindicar todo esto. Y aquí me voy a detener un poquito porque me gustaría mencionar algunos autores. No voy a ser tan explícito para no aburrirlos porque esa no es la finalidad. Pero bueno, ¿saben ustedes? ¿Se han puesto a analizar un poquito sobre la existencia del ser humano? Se dan cuenta que cuando tú eres un bebé, eres un niño de 5 o 6 años, nada, casi nada te da vergüenza, nada. O sea, puedes bailar enfrente de todos y no pasa absolutamente nada. Pero conforme vas creciendo, no sé qué sucede en la mentalidad del ser humano, que como que te empieza a retroceder eso que ya habías nacido innatamente, como que se empieza a olvidar, ¿bien? Y eso está plenamente justificado por algunos autores y demás. Por ejemplo, hay un texto que se llama Emilio, escrito por Juan Jacobo Rousseau. Este personaje nos menciona que Emilio, a través de su didáctica normal,
nace completamente en blanco, no tiene miedos, no tiene inseguridades, no tiene inquietudes, pero que algo pasa en la existencia que paulatinamente se va apagando. Esto también lo sustenta Celestin Freinet. Freinet es un pedagogo francés muy importante. Recordemos que el pedagogo es una persona que se dedica pues, al estudio precisamente de lo educativo, especialmente haciendo énfasis a la niñez. Bien, este personaje también hace esa mención que algo sucedía en ese periodo, pero que había un punto en el que se recobraba nuevamente. Pero siendo totalmente honestos, hablando en mi persona, como que eso no siempre funciona de la mejor manera. ¿Bien? Y bueno, en este caso, también tratando de sustentarlo, ¿bien? Los objetos de lenguaje tratan de estipular o señalarlos que con base a lo que se esté diseñando, estas personas, los niños van a poder ir mejorando tanto su ortografía, su expresión oral, su expresión verbal, sin darse cuenta. Y ahorita expongo un ejemplo bastante claro. Aquí vienen unas imágenes que considero bastante significativas, porque cuando hice la investigación, no solamente del lado pedagógico, sino también del lado de mangas, me encontré con muchísima variedad. La verdad, debo admitir que me quedé bastante abrumado, de los cuales destaco algunos bastante interesantes, como por ejemplo Doctor Stone, se los recomiendo bastante. Yo quedé asombrado cuando hicieron el refresco con unas hojitas, creo que era perejil, no me acuerdo muy bien. Incluso te daba así tal cual los ingredientes y siempre quedé tentado de poderlo realizar. Otra cosa muy importante que rescaté de los mangas es uno que se llama Cells at Work, que es una colección muy cortita, muy breve, pero que te explica a través de ejemplos, metáforas, cómo es que funciona el cuerpo humano. Y la verdad, cuando lo empezó a leer, me llama mucho la atención, y sobre todo aquí las células eran los glóbulos blancos que se encargaban de eliminar precisamente las bacterias, ¿no? Esa lucha y cómo las representaban, que se veía bastante bien. Y sobre todo también aspectos del día a día. En la escuela sabemos que un día te puedes sentir hasta arriba, sentirte lo máximo, y de un momento a otro sentirte muy, muy, muy mal. Bien, esto lo relacioné muchísimo con Takagi, la maestra de las bromas, que se pasó 20 capítulos, Nishikata, o sea, 20 tomitos, perdón, para decirle a Takagi que le gustaba, que quería pues, algo más. Bien, y eso es muy real. Hay veces que, pues, no sé, la timidez nos gana y no lo podemos decir de forma expresa, que quizá hablándolo en términos generales no generó el impacto así abrumador, el cambio del año, del siglo, pero yo creo que a las personas con las que llegué fue satisfactorio, y eso la verdad me lo creo. Bien, decidí de llevar a los recesos escolares algunos tomos de manga y cómics. En este caso, en la imagen pues se ven algunos, sobre todo son mangas. Bien, que te leía yo, y poco a poco, sin quererlo, me fui adentrando en este mundo. Y los muchachos generamos un círculo de lectura, aunque de decir pequeño, pues se generó, bien, en donde compartíamos muchísimas cosas. Compartíamos no solamente la lectura, los avances, sino también sus propias experiencias, sus propios avances. Había señoritas jóvenes que dibujan increíble y me mostraban con mucho orgullo: maestro, ¿qué opinas acerca de mi dibujo? Y yo: te quedó muy bien, síguele aquí, síguele acá. Tal vez no era mi área de experticia, pero también hubo gente que se acercó con escritos: maestro, me interesa la escritura, ¿qué le parece este texto que elaboré? Y era completamente fuera del salón de clases. Yo no los estaba obligando, yo no les estaba diciendo van a requerir un punto adicional o se les va a dar algo a cambio, todo lo contrario. Fue una forma muy natural, muy altruista de poder desarrollar todo esto. Y la verdad, pues fue muy genial, algo que me cambió completamente, yo creo, la vida, porque había jóvenes que incluso en mi vida les había dado clases, quizá los observaba yo durante el receso, ciertos lapsos, donde todos convivíamos, pero formalmente darles clases, no. Pero pese a ello, pues se formó un vínculo muy especial. Incluso ellos me decían: maestro, ¿por qué no trae este tomo? Está muy interesante, se lo recomiendo, léalo. Y primero tenía que hacer la revisión del mismo, porque tengo la firme idea de que primero hay que ejercer una revisión del tomo del manga o cuestión antes de podérselos suministrar a los jóvenes, sobre todo para ir delimitando ciertas áreas, que de hecho los tomos en la parte posterior tienen su clasificación de edad, pero nunca está de más pues darle un vistazo previo, sobre todo porque luego aparecen cosas que no deberían de ser. Pero bueno, un proyecto que hasta la fecha sigo trabajando. Me ha traído grandes satisfacciones, también me ha traído grandes desilusiones. No les voy a mentir diciendo que fue la innovación pedagógica del año, la verdad no.
pero con lo poquito que he cambiado, pues la verdad me ha gustado mucho esto. Y bueno, esto fue una especie de trampolín para salir afuera, salir de lo convencional, de lo estereotipado. Regularmente la clase de español, la clase de la literatura, están enmarcados ciertos textos que son bastante rígidos y que a algunos muchachos como que no les termina de convencer, sobre todo porque aquí ya se omiten ciertas figuras, ciertas imágenes y son absolutamente pura prosa. Entonces el hecho de poder, no sé, como esclarecer una especie de trampolín de escalón, siempre ayuda bastante. Y aquí puse algunos ejemplos que ojalá también a ustedes les sean de utilidad. Bien, para empezar, pues bueno, me gustaría hablarles sobre una obra muy conocida, indispensable de la literatura universal, que es la Divina Comedia. La Divina Comedia fue escrita por Dante Alighieri entre el año 1308 a 1321. Bien, donde nos cuenta una historia bastante peculiar. Vemos a un Dante que se encuentra pues, rodeado en una selva y no sabe qué ha pasado. Y encuentra o mejor dicho, empieza a realizar una búsqueda de algo muy especial. Atraviesa el infierno, atraviesa el purgatorio y llega al cielo, donde se encuentra, a que no adivinan con quién, con su amada, que en este caso se llama Beatriz. Bien, esta obra, muy importante, hago una advertencia, no quiere decir que sea un plagio o algo por el estilo, sino que es, no sé, algo me recuerda en ella y yo creo que puede ser un excelente vínculo para adentrar a los muchachos a la lectura. En este caso, esta obra, que me recordó muchísimo, es Mary Grave de Hidenori Yamaji, en este caso publicada en el 2017. Es una obra de 5 tomitos que tiene unos tintes bastante similares, donde nuestro protagonista, Sawyer, pues se encuentra pues, también bastante consternado, no sabe qué pasa. De hecho, lleva cargando un ataúd, bien, y trata de conseguir ciertos ingredientes para poder elaborar una poción y de así, de cierta forma, revivir algo que tiene en la parte de atrás, que en este caso es su amada, que se llama Rosalie, bien, y se enfrenta a una búsqueda y encuentra a muchísimos elementos que, vaya, me hacen entender ciertos elementos de la Divina Comedia. Y como les digo, puede ser un excelente vínculo para la juventud el poder adentrarnos primero a esta obra. ¿Y por qué no? ¿Te gustó? ¿Te llamó la atención? ¿Qué te parece si leemos esto? Pero recordemos siempre guiarlos, porque siempre va a haber algunas palabras que quizá no sean totalmente comprensibles para ellos. Y una guía de un adulto siempre es importante. ¿Y por qué no? Poder compartir hobbies, pasatiempos con nuestros hijos o nuestra familia. Otra obra bastante interesante que rescato de esto es una obra de Franz Kafka, escrita en 1915, llamada La Metamorfosis. En esta obra conocemos un poquito de la vida de Gregor, o para los amigos, Gregorio. Bien, este personaje despierta, está sentado en su camita, pero se da cuenta que ya no es una persona, sino que tiene patitas y algo raro, extraño pasó, y ya no puede articular bien las palabras. Resulta que se está convirtiendo en una especie de insecto, ¿bien? Y conforme pasa el tiempo se va más y más habituando a esta vida de, vamos a llamarla así, de insecto, ¿bien? Y es cuando, pues a través de una serie de peripecias, nunca de los nunca deja de pensar en su familia es lo más importante para él. A pesar de que él está sufriendo, se siente mal, siempre él piensa en su familia. Y una obra que me recordó muchísimo eso, pues es Kaiju número 8. Y ahora explico por qué. De hecho, hasta el protagonista de Kaiju número 8 se llama Kafka y vino. De hecho, cuando leí el título, sí o sí dije, ay, se parece muchísimo a La Metamorfosis. En este caso es dibujada e ilustrada por Naoya Matsumoto, 2020. Y es una obra bastante interesante, que no sé si vaya a tomar ese rumbo o ese cauce, como en el caso de La Metamorfosis, pero sí me da ciertos toques, ¿no? De que quizá en algún punto de la historia, nuestro protagonista, Kafka, encuentra una situación en la que no sabe si es un ser humano o es un kaiju. Va a estar interesante. Otra obra que también llamó mi atención, y en este caso a la inversa, para poder comprender algo más complejo, poder partir de esto. Es una obra, no recuerdo si son 4 o 5 tomitos, creo que son 5 tomitos, si no me equivoco, que es Yomotsu Higui, de Masasume Kakizaki. La verdad, un dibujo increíble. La verdad, cuando me empecé a entrar en esto del manga, conocí muchísimos mangakas, autores de estos, y uno de mis favoritos pues, es este autor, elaborado en 2021, que nos cuenta la historia de un personaje bastante singular. Él es ex policía y no sabe qué es lo que pasó, pero su familia pues, fue asesinada brutalmente. Y él tiene que ver la forma de enfrentar ese tipo de situaciones, de reencontrarse con la persona que asesinó a su familia, a su esposa y a su hija,
y ver cómo la forma de afrontar estos retos que en el día a día, pues tal vez, ojalá que no, pero la pérdida de familiares duele y duele muchísimo, ¿no? Y afrontar este tipo de situaciones. Y nuevamente, no es que la vincule, sino que puede ser una catapulta para llevarnos a una obra un poquito más compleja de comprender, que en este caso es El laberinto de la soledad, que es un ensayo escrito por Octavio Paz en 1950. Recordemos que Octavio Paz fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1990. Bien, este texto bien, abarca una colección de diferentes ensayos, entre los cuales uno que me llama muchísimo la atención y que se puede bien vincular con la obra anterior y sobre todo en estas fechas, es la que se llama Día de Muertos Todos Santos, que nos explica desde el punto de vista del mexicano cómo es que vive, cómo es que siente el Día de Muertos y la pérdida de personas. Algo muy importante que rescato de la obra de Paz, y en este caso, en ese ensayo, es lo de la soledad. Regularmente la soledad siempre la asociamos con aspectos negativos, ¿no? Depresión, malestar, qué sé yo. Pero en esta obra, Octavio Paz nos muestra la otra cara de la moneda. Saber que la soledad no solamente es perjudicial, es como una medicina. En pequeñas cantidades te va a ayudar. Y sobre todo cuando has perdido a alguien muy importante, el estar solito en algunas ocasiones puede ayudarte a ir tú reflexionando sobre tu andar, sobre tu pesar y cómo corregirlo más adelante. Bien, también otro elemento que se rescata de Octavio Paz sobre su obra es los pachucos y otros extremos, que nos habla un poquito acerca de la dicotomía de la sociedad mexicana de aquel entonces, que de igual forma la podemos interrelacionar con la sociedad japonesa, ver a través de los tomos de manga cómo se interrelacionan entre ellos y qué diferencias guardan entre su cultura y la nuestra. Y vamos a algo muy interesante y muy bonito para mí. Si alguien me preguntara qué he aprendido durante la lectura de tomos de manga y de historietas como maestro, justamente diría lo siguiente. Primero, a no aparentar algo que no soy, ¿bien? A reconocer mis emociones y aprender de ellas, que está bien sentir miedo, está bien sentir felicidad. También que la amistad no tiene fecha de vencimiento. Si es una amistad verdadera, no importa los años que pasen, siempre va a estar ahí. Otra cosa muy importante, a comprender que no siempre se tiene la razón y pedir disculpas siempre es un gran paso. Bien, el reflexionar sobre nuestros actos siempre nos ayuda a mejorar como personas. También a creer en mí y, ¿por qué no?, también a creer en los demás. Un empujoncito a todos creo que nos viene bien. Otra cosa importante es que las apariencias no nos dejan engañar, que hay bondad donde pareciera que jamás lo... En este caso, reafirmo nuevamente sobre los tomos de manga, este maestro tirano que lo vio como un elemento contrario a las finalidades educativas, se terminó enamorando de este tipo de materiales. También a valorar eso que parece insignificante, así sea muy pequeño, muy minúsculo. Si estás con la persona indicada o las personas indicadas, vale muchísimo. También a no esperar un apocalipsis zombie para pasar tiempo con la familia. Bien, siempre es importante voltear atrás, ver quién tenemos aquí, tratarlo de apoyar y, ¿por qué no?, acercarnos un poquito, conocer sus intereses, qué le gusta, qué le llama la atención y, como dije hace un momento, generar un pasatiempo en común. Siempre ayuda y es muy bueno. Y finalmente, a no esperar tanto para decir eso que el corazón anhela. Bien, porque a veces si nos esperamos bastante, las cosas no siempre salen como queremos. Entonces el momento propicio es aquel donde no estaba planificado. Y ya casi para finalizar, un último mensaje. Recuerda que solamente tú eres el protagonista de esta gran historia llamada vida. Y algo muy interesante que me decían siempre, lee, no importa qué, no importa cuándo, siempre lee. Gracias. ¡Qué bonito! Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitarte. Es una gran innovación. No todos los profesores están comprometidos y más en la etapa en la que tú estás enseñando.
Como bien mencionaste, los programas educativos pues ya vienen marcados con ciertas literaturas que obviamente se tienen que cubrir, ¿no? Mi pregunta va enfocada a eso. Con tus directivos, ¿cómo lo manejaste? Porque es algo complicado salirse del programa. Y por otro lado también con los papás, usualmente es el tabú de el manga no es un libro, no es productivo, son dibujitos y no es nada provechoso, ¿no? ¿Cómo manejar esas dos partes o cómo lo hiciste con los papás y con tus directivos? Gracias. Me gustaría contestar estas dos preguntas de la siguiente manera. Para empezar, del lado de los directivos, pues bueno, he de agradecer muchísimo que tengo directivos muy amables, que cualquier loca idea descabellada, primero obviamente tiene que pasar por una descripción, no solamente es ir y ponerlo en marcha y ya está, no, obviamente tengo que enmarcar, describir perfectamente qué es lo que voy a hacer, pero afortunadamente me dieron el visto bueno. De hecho, esto empezó porque me dieron una serie de libros que me hicieron el ofrecimiento: maestro, por favor, tome estos materiales y durante el receso haga un tendedero con estos materiales para que los muchachos puedan leerlo. Durante ese día, desafortunadamente, sí los pasaban viendo y ya, está bonito, y se iban. Y dije, buscar una manera que me permita a mí, pues, atraerlos poquito a poquito, paulatinamente. Y fue como, gracias a la historia que les conté, es real, de la señorita, fue como dije, ¿por qué no llevarlo a la práctica? En cuanto a los papás, yo concretamente no pido este tipo de materiales a los jóvenes que los traigan en casa. Yo soy el que los trae, los implemento durante el receso escolar, escucho sus sugerencias, los leemos, compartimos opiniones y conforme a ello, pues es como se va generando este tipo de intercambio. Digamos que es un poquito más informal. Como les decía hace un momento, la información que se recaba o que se menciona es un círculo de lectura, por así llamarlo. Me gustaría desde luego impactarlo en el salón de clases directamente o concretarlo, pero es bastante complicado. Trabajo en una escuela pública y no siempre es una muy buena opción el pedir ciertos materiales de ciertos costos. Entonces sí trato en algunas ocasiones quizá obsequiarles viñetas, sobre todo cuando vemos el tema del cómic, de la historieta, para poderlo ilustrar. Hay uno que me gusta de Pokémon que encontré en internet, donde está, y les gusta también a ellos, ¿no? El hecho de poder ir creando o diseñando. Pero ¿por qué no? Me gustaría poderlo desarrollar un poquito. Hay un tomo en especial que se llama The Lies Good, que está bonito, bonito, muy brutal, con la historia muy cruda, pero muy bueno. Me gustaría poder comprar una serie de tomos y poderlo leer en clase y ver las impresiones, que no solamente lo que está en prosa es lo que cuenta, sino también el hecho de poder representarlo gráficamente también da un plus y ayuda muchísimo. Muchas gracias, espero haber contestado la pregunta. Tu conferencia. Y pues te digo, felicitarte. Es difícil a veces adaptar las planeaciones, todo esto, a los contenidos que ya nos dan por predeterminado, pero pues ahora sí que cuando lo logras es un impacto muy grande en los niños. Nosotros somos profesores de primaria. Tú mencionas que estás en nivel secundaria y que tuviste algunas dificultades. Pienso que las dificultades que tenemos en primaria son a veces muy fuertes, pero en secundaria se ven casos ahora sí que mucho más, un poquito más complicados. Tú mencionaste que por ahí habías tenido muchos triunfos, alegrías, pero también algunas decepciones. Mi pregunta va un poquito a eso, ¿cuáles son esas decepciones que tuviste y cómo lograste ahora sí que solventarlas? Gracias. Tu pregunta me gusta muchísimo, la verdad. Una cosa que siempre lidio, por decirlo de alguna manera, es que mis muchachos nada más los tengo 3 años, primero, segundo y tercero, y compartimos ese vínculo, ese espacio momentáneamente. Después de ello, pues salen, egresan de la escuela, y el hecho de volverte a acoplar con otro grupo de jóvenes, de decirles, no los vendo, porque luego se acercan y, ¿los venden? ¿Cuánto cuesta? No los vendo, te los presto, puedes abrirlo con confianza. Ganarte como en ese momento el hecho de, sí, vamos a abrirlo, vamos a leerlo, vamos a ver qué pasa, ganarte esa confianza paulatinamente. Donde se torna desafortunadamente negativo es que muchas veces hasta, no sé cómo llamarlo, hay experiencias en donde mismos alumnos o mismos compañeros te dicen, como que no tienes gente, ¿por qué no lo dejas, no? Dedícate a otra cosa, disfruta tu receso, ¿qué tienes que estar haciendo ahí perdiendo el tiempo?
¿no? Es una cosa que se tiene que lidiar y obviamente, como dije hace un momento, desafortunadamente no siempre son experiencias positivas, pero esos poquitos hechos, esos poquitos puntos positivos, esas poquitas sonrisas, pues la verdad para mí, no importa lo que digan, así sea solamente una, pues voy a tratar de seguir desarrollando ese proyecto. Y esa fue una de las experiencias negativas dentro de este proyecto que he llevado a cabo. Gracias. Una última pregunta, y me gustaría jugar con ustedes, que se recuerden cómo eran ustedes en secundaria. Así que ahorita vamos a tratar de darle respuesta. Me gustaría que participaran en esta actividad. Traje mi merch, bueno, no me dedico a eso, pero traje algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. A ver qué opinan también. Porque también algo que les gusta a los muchachos es eso, cuando a veces hago mis pequeñas experiencias, en donde traigo más tomitos de lo habitual y les traigo separadores, pequeños mini póster, por así decirlo, que confecciono, elaboro yo, que les da un poquito más y les ayuda bastante. Pero, así te oye, así se mueve tu excremento. Mira, también soy maestra de matemáticas en secundaria y yo lo que implemento es la simetría. Tú sabes que las imágenes que se usan en el manga usan mucha simetría. Entonces hago los dibujos a modo de que quepan en una hoja de cuaderno, que se puedan reproducir simétricamente. Y yo creo que son materiales que no sé si tú tengas alguna comunidad en donde nos podamos estar compartiendo este tipo de ideas que se me hacen muy productivas y a lo mejor podemos llegar al alcance de más personas que estén interesadas en implementar el manga, el anime, el dibujo en la educación. Claro, me gustaría, me llama muchísimo esa propuesta. La verdad, el hecho de poder compartir y generar más me agrada. ¿Y por qué no? Ahorita en un espacio podemos intercambiar alguna red social e ir generando algo. Muchísimas gracias. Mucho y nos vemos. Juan Carlos, al contrario. ¿Quién quiere un maestro como Juan Carlos? ¿A quién le hubiera gustado tener un maestro que además te hiciera como todo la clase divertida y que además te pudiera dar todos estos conocimientos y todas estas prácticas? De verdad, muchas gracias. Primero por atreverte a contactarnos y a escribirnos y decir, yo quiero estar ahí, estoy utilizando el manga como herramienta escolar, y entonces la verdad es que para nosotros fue como una gran sorpresa. Después se hizo esta llamada contigo y demás, pero de verdad, muchas gracias, porque creo que hoy todos los que estamos aquí nos llevamos pues conocimiento, y creo que los maestros que están aquí, que nos sorprendió ver que tenemos varios maestros, también se llevan como esta motivación de decir, yo sé que a veces con los estudiantes y con las nuevas generaciones es difícil poder transmitirles un poquito este tema del interés por la escuela. Entonces, muchas gracias por utilizar nuestros productos para este fin y para, sobre todo, fines didácticos. De verdad, gracias. Muchas gracias, al contrario. Y bueno, te voy a entregar un reconocimiento a nombre de Panini por tu participación en esta experiencia y gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.